Estoy preparando todo el material para hoy, entonces ya casi empezamos. Que tengan buen día hoy. Ya estamos 8 de octubre del 2020. Ok, entonces empezamos con el nuevo tema asociado a respuesta en frecuencia de lazo abierto. Y los controladores ahora que vamos a diseñar están asociados a exactamente esto, ¿verdad? La respuesta en frecuencia. Anteriormente habíamos hecho diseño usando parámetros temporales o los parámetros dadas las condiciones de respuesta transitoria y de estado estacionario del sistema. O sea, todos esos parámetros asociados a cómo ese sistema responde en el dominio del tiempo. Ahora nos pasamos de acera, ¿verdad? Nos vamos a otro dominio, nos mapeamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y caemos en este nuevo ámbito distinto, ¿verdad? Ahora todo es frecuencia, ya no es tiempo. Y el diseño, que si bien es cierto, también está ligado a esos parámetros, pero nos interesa ahora diseñar conociendo la respuesta en frecuencia del sistema. Ok. ¿Por qué esta metodología es importante? Porque véanlo desde esta perspectiva. Ustedes tienen un sistema, ¿verdad? Ese sistema lo podrían representar por esa cajita que está ahí, ¿verdad? Ese sistema lo representan por esa cajita que está ahí. Entonces, ¿qué puede aquí haber dentro de ese sistema? Bueno, puede haber un motor que mueva un eje, que gire un sistema de deslocamiento, desplazamiento, ¿verdad? Aquí podría haber también sensores de temperatura que reciben un valor, sensor de distancia, sensor de pH, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mueven alguna cosa, ¿verdad? Un motor normalmente es lo que nosotros usamos de actuador para desplazar alguna cuestión ahí. Hay algún amortiguador de repente que también hay que considerar cómo el dispositivo funciona, cómo implica o adiciona algún retardo, etcétera. Entonces ese sistema es aquí, ¿verdad? Ese es un motor, un actuador, algo que se mueva y un sensor, ¿verdad? Que es el que normalmente usamos para delimitar. Entonces, ese motor es desconocido, su función es desconocida, y nosotros, pues evidentemente, podríamos hacer ciertos ensayos con este motor. ¿Qué significa eso? Bueno, como en el análisis anterior, ¿verdad? Ustedes lo que hacían era, le daban al sistema, ¿verdad? Al sistema como tal, ustedes le ponían una entrada, que esa entrada era un escalón, ¿verdad? O era una rampa o una parábola y tenía una salida. Pero en este caso, ese sistema, ¿verdad? Yo también desconozco por completo su función de transferencia y yo le pongo una entrada o varias entradas. Entonces, esas entradas normalmente son entradas en donde yo le puedo poner que esa señal vaya desde una frecuencia, ¿verdad? 0 hasta una frecuencia alta. No sé, se me ocurre 1 kHz. Entonces, lo que hago es un barrido de frecuencias. Entonces, al sistema yo le pongo una señal de entrada que tenga una frecuencia 0 y voy aumentando, voy aumentando. Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí en la salida de ese sistema? Yo voy a tener acá la respuesta.
del sistema a esas frecuencias, ¿verdad? Y esa sería la respuesta del sistema en lazo abierto, ¿verdad? Porque yo le voy a poner al sistema una entrada y voy a ver qué es lo que hay en la salida, ¿verdad? Yo vería qué es lo que ese sistema, cómo ese sistema se comporta en la salida. Porque normalmente el motor se representa con un modelo, ¿verdad? Que puede ser una inductancia, una resistencia. De repente también por ahí hay alguna especie de sistema de acumulación. Entonces se puede visualizar de repente como una batería o un capacitor. Y el sensor igual puede ser una resistencia, puede ser algún sistema tipo capacitivo o un sistema de sensado tipo inductivo. Entonces todo eso tiene un sistema, una forma de visualizarse matemáticamente o un modelo matemático. Y así, ¿verdad? Cuando yo aplico una frecuencia o un barrido de frecuencias desde una frecuencia inicial hasta una frecuencia final, a eso que está ahí adentro, que, ¿verdad? Pueden ser motores o sensores, actuadores, lo que sea, pueden ser entonces modelados como capacitancias, como resistencias, como inductancias, etcétera. Entonces, cuando yo le aplico una frecuencia específica, yo voy a tener una salida específica, ¿verdad? Entonces, de nuevo, desconozco por completo el sistema, pero sé que cuando le pongo una frecuencia 0, después le pongo, no sé, una frecuencia de 10 Hz, luego le pongo una frecuencia de 100 Hz, luego le pongo una frecuencia de 1000 Hz, y ahí ya puedo hacer una gráfica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la frecuencia de 10 Hz, aquí, 10 Hz, ese sistema, ¿verdad? Con todo lo que tiene ahí dentro, me produjo una ganancia específica. Entonces, aquí yo voy a tener la frecuencia en Hertz, ¿verdad? O en radianes por segundo, depende de cómo lo hagamos el gráfico, radianes por segundo Hertz. Y aquí yo voy a tener la ganancia, en el caso de que la gráfica que yo quiera hacer sea de magnitud, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener la magnitud o la ganancia. Entonces aquí es H, ¿verdad? Aquí sería la magnitud, ¿cierto? Entonces luego en 100 Hz, yo hice esa cuestión ahí y de repente aquí la ganancia bajó. Y luego lo hice en 1 kHz y resulta que aquí la ganancia todavía se mantuvo relativamente constante, pero aquí tuvo un aumento pequeño. Mira, qué sé yo, también se me ocurrió hacerlo para 10 kHz, la frecuencia. Y entonces aquí sí bajó un montón la ganancia. Bueno, entonces si yo trazaría esta función, entonces puede ser que viene aquí constante, bajó un poco, luego subió aquí y luego bajó acá y ahí siguió. ¿Lo ven? Entonces la gráfica de magnitud. También podría ser la gráfica de fase, ¿verdad? Yo mido la fase del sistema en la entrada y en la salida y yo anoto el desfase. Entonces, aquí perfectamente también podría trazar la fase en grados, ¿verdad? Perdón, aquí es la fase, más bien fase. Aquí me equivoqué, aquí sigue siendo la frecuencia. Entonces, aquí estaría la fase, ¿verdad? Entonces, yo también hago una gráfica parecida. Yo sé que aquí la fase para la frecuencia de 10 Hz fue no sé, aquí se me ocurre que de 90 grados, ¿verdad? Para seguir ahí con el que estaba ahí. Y luego en 100 Hz, aquí la fase fue de 45 grados, cuando medimos eso, bueno, aquí hay una fase 45. Luego, en el otro, la fase fue de 0. Bueno, aquí llegó a 0 grados. Ok, y entonces en el otro ya aquí llegó a una fase de menos 90 grados. Aquí, en el de 10K. Menos 90 grados. ¿Lo ven ahí? Y entonces ahí yo dibujo la gráfica de fase de ese sistema. Vean que esas gráficas fueron simplemente poniendo señales en la entrada y midiendo la magnitud o la fase de la salida. Y ahí yo podría, ¿verdad? Basándome en ese diagrama de respuesta de frecuencia del sistema en lazo abierto, vean ustedes que ni siquiera fue necesario modelar el sistema. Yo simplemente medí el sistema para ciertas frecuencias y yo puse, ¿verdad? Un medidor de voltaje, entrada y de salida, ¿verdad? Porque aquí está la ganancia.
Entonces esto es salida entre entradas, o sea, esto sería, GDS es, se me ocurre que esto es YDS sobre XDS, ¿verdad? Salida entre entradas, esa es la magnitud. Entonces yo mido la magnitud de la salida para 10 Hz y la magnitud de la entrada y yo pongo aquí el valor de ganancia. Y lo mismo acá, ¿verdad? Yo mido la fase de salida, la fase de entrada y aquí pongo la fase correspondiente o el desfase correspondiente del sistema. Y entonces vean ustedes que a partir de mediciones en un laboratorio del sistema que está compuesto por todo lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Motores, actuadores, sensores, todo el mundo está ahí integrado. Y entonces basándome en mediciones, yo llegué y obtuve la gráfica esta de magnitud y fase. Y basándome en esto, entonces luego yo, entendiendo cómo es que se construye una gráfica de magnitud y fase de Bode, yo puedo construir la función de transferencia. Y ahí después para mí es muchísimo más sencillo. Entonces, encontrar el margen de fase, el margen de magnitud y con eso poder determinar, ¿verdad? Cuál es el polo dominante que yo necesito, ¿verdad? Sabiendo cuánto margen de fase tengo para poder añadir un polo, un cero, o cuánto margen de magnitud tengo igual para añadir un polo, un cero, y de esa forma entonces mejorar la respuesta del sistema. ¿Mejorarla en qué sentido? Igual, lograr un sobreimpulso mejor, o un tiempo de estabilización mejor, o un tiempo de respuesta mejor, un tiempo de subida mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Corregir el error de estado estacionario, en fin. Todo eso, ¿verdad? Simplemente basándome en la respuesta del sistema en lazo abierto, la respuesta de frecuencia del sistema lazo abierto. Entonces, para poder llegar a ese punto necesitamos reevaluar y entender nuevamente cómo es que se encuentra eso. Entonces, lo que vamos a hacer es sistemáticamente estimar un algoritmo de cómo es que lo construimos, ¿verdad? Un diagrama de respuesta en frecuencia, para luego, basándome en el diagrama que me dan, entonces poder estimar o aproximar una función de transferencia. Ok, entonces la función de transferencia que me dan para poder empezar a estimar ese algoritmo que ocupo saber es esta. Entonces este es el primero que vamos a resolver. Ok, esa es la función de transferencia. Esa es la que vamos a dibujarle el diagrama de Bode. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el paso 1, es reemplazar los S por los J omegas, ¿verdad? Para poder dibujar el diagrama de magnitud y fase. Entonces necesitamos números complejos ahí. Entonces, J omega es el mapeo que podemos hacer para pasar de la frecuencia compleja a la frecuencia imaginaria, por completo imaginaria. De esa forma podemos encontrar el diagrama de fase y magnitud, ¿verdad? Entonces necesitamos números complejos para obtener la magnitud, necesitamos números complejos para obtener la fase. Entonces el primer paso es este, sustituimos el S por J omega en la función de transferencia. Entonces eso nos resultaría en la constante, pues queda como está, y donde sea que haya un S, lo cambiamos. J omega cuadrado. Ok, ahí está. Ese fue el paso número 1, ¿verdad? Lo cambiamos a, y ya bueno, aquí sería J omega también, porque ya no es GDS, ahora es G de J omega. Ok, entonces ese fue el paso número 1. Utilizar esa sustitución, ese mapeo. Ahora debemos reescribir la función de transferencia de tal forma que podamos identificar los parámetros importantes del diagrama de Bode, ¿verdad? Donde están los polos y donde están los ceros en el diagrama, porque lo que queremos es identificar la función del diagrama como tal, ¿verdad? Ok, entonces, a mí al final lo que me interesa es ubicar los puntos donde J omega sea igual a algo, ¿verdad? A algo aquí. Entonces, para eso necesitamos reescribir esta función. Ok, entonces, la función original, g de j omega, la escribimos para poderla representar después. Entonces,
inicialmente aquí es J omega más 10 arriba y abajo. Entonces ponemos como estaba. Ok, entonces lo que hacemos es, dejamos siempre, tenemos que dejar siempre la función de la forma J omega más 1 y multiplicado por un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente por J omega más 1. Entonces en el de arriba nos quedaría, entonces, vean que ahí sacamos el 10 a factor aquí arriba. Entonces nos quedaría ahí 2500, ¿verdad? Y multiplicamos por 10, porque lo sacamos a factor de ahí. Luego aquí nos queda 0,1 J omega más 1. Y hacemos lo mismo abajo. Ok, entonces en el caso de el J omega queda como está. Si no sacamos nada. Luego en este otro, en el segundo de aquí, ahí sacamos el 2. ¿Verdad? Entonces tendríamos ahí 2 por eso. Entonces aquí nos queda 0,5 J omega más 1. ¿Verdad? Y luego en el otro, en este de acá, ¿verdad? Aquí sería siempre que quede, cuando es cuadrado, entonces va a quedarme ahí un coeficiente a 1, J omega cuadrado, ¿verdad? Más un coeficiente a 2, J omega más 1. Entonces la idea es que en estos, que están así, siempre me quede el más 1 ahí. Entonces lo hacemos, ahí sacaríamos entonces 2500. Entonces aquí pondríamos 2500 por 2 por J omega. Y aquí multiplicamos entonces, aquí sería J omega dividido entre 50, todo al cuadrado, ¿verdad? Para que quede todo el término al cuadrado. Más 30 dividido entre 2500, que eso nos daría 0,012 J omega y más 1. Cerramos el paréntesis. Ok, entonces ya reescribimos esa función de esa forma. Entonces aquí nos quedaría, ¿verdad? Vean que este 2500 se me puede ir con este 2500. Entonces ahí arriba queda 10, entre 2 queda 5. Entonces quedaría G de J omega sería igual a arriba 5 por, y voy a escribir los 1 más, para que quede así, 1 más 0,1 J omega dividido entre J omega. Y aquí igual, ¿verdad? Voy a escribir 1 más 0,5 J omega por el último, ¿verdad? Entonces aquí igual voy a escribir 1 más 0,012 J omega más J omega sobre 50 al cuadrado y cierro el paréntesis. Entonces queda así. Ok, entonces ahora, para dibujar el diagrama asintótico, tengo que dividir esto en todas las formas posibles. Entonces, este de acá es una constante, ¿verdad? Este va a ser el primer análisis del diagrama para las constantes. Lo primero que hacemos, ¿verdad? Luego este de aquí es el número 2 que yo voy a analizar. Este de aquí va a ser el número 3, este de aquí va a ser el número 4 y este va a ser el número 5. O sea, analizamos cada término de forma individualizada para poder construir ese diagrama. Entonces lo hacemos así, ¿verdad? Lo separamos en los términos, primero el constante, después los ceros, y después el polo que está más cerca del origen, después el polo que sigue y luego el otro polo. Ok, entonces ahora evaluamos cada término separadamente. Entonces aquí sigue evaluar, ese es el paso 2. Evaluar cada término
individualmente. El paso 1 fue el álgebra, ¿verdad? Cuando sustituimos S igual a J omega, hicimos el álgebra y lo arreglamos así. Entonces ahora evaluamos cada término de forma individual. Ok, entonces empezamos con para la ganancia. Entonces evaluamos cada término individualmente para la ganancia. Entonces empezamos con la ganancia. Vamos con el término 1. Entonces para el término 1 es 5. Entonces recuerden que aquí la constante K es 5, esa es la ganancia. Y cuando nosotros queremos calcular la ganancia de esto, ¿verdad? Recordemos que la ganancia M es igual a 20 log de la variable K o de la constante K. Entonces así es como hacemos el diagrama de Bode para la ganancia. Entonces este sería, ¿verdad?, 20 log de 5, que eso nos daría 14. Y como es 20 log, entonces eso sería 14 decibeles, ¿verdad? Entonces ahora, y también aquí evaluamos cada término individualmente para esto sería para la ganancia. Ahora vamos a evaluar el término para la fase. Ok, entonces el término 1 para la fase. Entonces aquí el asunto de la fase, ¿verdad? Como es una constante, K es una constante, entonces no desfasa. Entonces la fase que se aporta es 0 grados, porque es constante, ¿verdad? Los únicos que desfasan son los polos o los ceros. Las constantes no desfasan. Entonces en este caso la fase es 0. Ok, vamos con el término 2. Entonces el segundo término, ¿verdad? Igual hacemos el de ganancia, el análisis de ganancia individualmente para el término 2. Ok, entonces el término 2 es 1, vuelvo a escribirlo aquí, 1 más 0,1 j omega. Ese es el término 2, ¿verdad? Ese es el 0 que estaba ahí. Ok, ese es el término 2, 1 más 0,1 j omega. Entonces en el caso de la ganancia, ¿verdad? Aquí necesitamos comprender varias cosas, porque esto es un 0. Entonces, como esto es un 0, nosotros tenemos que saber que la frecuencia importante aquí es, ¿verdad? Cuando omega es igual a 0.1, ¿verdad? Porque cuando omega vale 0.1, esto se hace 1, ¿verdad? Entonces aquí para omega igual a 0,1, esto se hace 1, ¿verdad? Entonces recordémonos que ahí, cuando la magnitud de esto es raíz de 2, ¿verdad? O sea, aquí está la parte real, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, cuando yo tengo aquí, ¿verdad? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado y hago la raíz de eso y esto me da raíz de 2, entonces esto es lo mismo que 3 decibeles, ¿verdad? 3 decibeles. Y entonces en este caso, eso es en la parte de arriba porque esto es un 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este punto, ¿verdad? Cuando el sistema llega a eso, a 3 decibeles, a perder, perdón, en este caso más bien sería gana 3 decibeles, en ese punto gana 3 decibeles, entonces ahí es donde se empieza a ver una variación, ¿verdad? Porque antes de eso, el sistema pues no hace nada, ¿verdad? Antes de llegar a esa frecuencia, el sistema no hace absolutamente nada. Entonces nosotros partimos que el sistema desde la frecuencia más baja posible, ¿verdad? Que en este caso sería una década atrás de esto, ese sistema no pierde nada. Entonces yo puedo decir aquí que en cuestión de amplitud, esto es una recta, ¿verdad? Este sería el primer punto aquí. Eso es una recta de 0 decibeles antes de la frecuencia de corte, que le llamamos W, o la frecuencia de esquina, ¿verdad? Recuerden que en el diagrama de Bode,
Para el caso de este 0, ¿verdad? Yo tengo ahí, aquí tengo la frecuencia de esquina donde el sistema cambia y después él empieza a subir, ¿verdad? Porque esto es un 0. Entonces ahí, después de la frecuencia esquina, él empieza a subir a razón de 20 decibeles por década. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia de esquina? Es esa frecuencia donde se da los 3 decibeles. Ahí es. Entonces, en este punto yo digo, antes de la frecuencia ahí, donde se dan los 3 decibeles, es una recta de 0 decibeles. O sea, porque ahí este 0 no ha empezado a actuar, no ha empezado a modificar ni la magnitud ni la fase. ¿Ok? Entonces, sabemos que ahora es una pendiente, podemos decir que es una pendiente de 20 decibeles por década, exactamente después de la frecuencia de esquina, ¿verdad? Que es donde el sistema produce esto, o este 0 produce eso, ¿verdad? Y cuando W, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí, porque esto de aquí tiene que ser 1, entonces W tiene que ser 1 sobre punto 1, ¿verdad? Entonces, para que esto dé 1, W tiene que ser igual a 10. 10, en este caso, W está en radianes por segundo. Entonces, antes de 10 radianes por segundo es una recta de 0 decibeles. Y después de 10 radianes por segundo es una recta de 20 decibeles por década, pero positivo porque es un 0, ¿verdad? Por eso no le pusimos el menos ahí. Eso es en cuanto a la amplitud, ¿verdad? Ahora, como todos los análisis son individuales para cada término, entonces hay que hacer para este caso y para todos los casos, hay que hacer correcciones de amplitud. Porque esto sería una aproximación. Estos dos puntos, recta 0 y pendiente 20 decibeles, son estimaciones. Tenemos que hacer correcciones o ajustes, ¿verdad? Entonces, exactamente, cuando yo dibujo el diagrama, exactamente en WE, yo sé que ahí el 0 aporta 3 decibeles. En ese punto ahí ya tiene más 3 decibeles. Y, ¿verdad? Para que sea bien sintonizado el diagrama, entonces yo tengo que decir que una octava antes y una octava después de WE, el sistema tiene más un decibel. Una octava antes, una octava después, el sistema aporta más un decibel. Ok, vamos a ver si ustedes recuerdan. ¿Cuánto sería una octava antes y una octava después? En frecuencia, hablando en términos de frecuencia, para ponerlo aquí, ¿verdad? Entonces, una octava antes, una octava antes, ¿cuánto sería? Eso no es el doble de la frecuencia. Bueno, sería la mitad. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el valor? Es que no estoy poniendo atención. Entonces habría que agarrar la frecuencia que estamos usando y dividirla entre 2. Entonces, ¿cuál sería? 5 radianes por segundo. Muy bien, 5. 5 radianes, esa es una octava antes. Y una octava después sería Sería 20. 20. Muy bien. 20 radianes. Ok, esa sería entonces. Una octava antes, o sea, exactamente en 5, en la frecuencia 5 radianes por segundo, le sumamos un decibel. Y una octava después también le sumamos un decibel. Ok, porque así es como se hacen los ajustes. Para poner un diagrama verdaderamente es preciso, entonces hay que hacer esos dos ajustes. En la frecuencia de esquina, 3 decibeles más. Y una octava antes, un decibel más. Y una octava después, un decibel más. ¿De acuerdo? Ok.
lógicamente, ¿verdad? Esto sería integrando todos los términos al final, ¿verdad? Entonces hay que ver si había una constante antes, entonces ahí la ganancia, ¿verdad? Está asociada a la ganancia de la constante. En este caso, recuerden que partimos de una ganancia de 14 decibeles, ¿verdad? Pues desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 1000 o 10.000 o 20.000 o 10 millones, siempre vamos a tener ese aporte de ganancia de 14 decibeles. Entonces, partimos de esa ganancia, el 0 aporta más, en este caso, ¿verdad? Antes no le aporta nada a los 14 decibeles, pero exactamente en 10 radianes por segundo, ahí tiene más 3 decibeles. O sea que si viene con 14 y no hay ningún cero, perdón, ningún otro cero ni ningún otro polo antes de 10 radianes por segundo, entonces ahí le sumamos, exactamente en 10 le sumamos a los 14, 3, entonces habrían 17. Pero eso es una suposición, ¿verdad? Todavía no sabemos si hay hay un polo o un cero antes, ¿verdad? En este caso estamos evaluando el primer término apenas. Ok, entonces esas son las dos correcciones. Y ahora para el asunto de la fase, ¿verdad? Para este término, la fase, entonces aquí tenemos que, igual, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale el término, que es 1 más 0,1 J omega, el mismo de arriba, y ya sabemos que aquí la frecuencia es 10 radianes por segundo, ¿verdad? Ok, entonces, qué es lo que ocurre aquí en la fase? Entonces, aquí en la fase, esta es mi W, ¿verdad? 10 radianes por segundo. Entonces, yo sé que aquí, como es un asunto de la fase, yo sé que el primer término que yo voy a aproximar es, sabiendo que la fase es 10 radianes por segundo, entonces una década antes de la frecuencia W, ahí vamos a tener, una década antes de W, vamos a tener una recta, ¿verdad? O una asíntota de 0 grados. ¿Qué significa eso? Que una década antes de 10 radianes por segundo, o sea, en 1 radian por segundo, y de ahí para atrás, no hay ningún aporte de fase por este cero. O sea, el cero de 1 radian por segundo hacia atrás no aporta ni desfasa absolutamente en nada la salida. ¿De acuerdo? Luego, el otro valor o el otro dato interesante es que hay una asíntota de 90 grados una década después. Una década después de W. ¿Qué significa eso? Una década después de 10 radianes por segundo sería en 100 radianes por segundo. O sea que a partir de 100 radianes por segundo y de ahí en adelante, este cero se mantiene como una asíntota en 90 grados. ¿De acuerdo? Y exactamente en W, entonces la fase es exactamente 45 grados. ¿De acuerdo? O sea, esa es la fase. Entonces, una década antes de W, la asíntota es 0 grados. O sea, en 1 radian por segundo, de ahí para atrás es 0 grados, una línea recta de 0 grados. Una década después, o sea, en 100 radianes por segundo, es otra recta de 90 grados. Pero entre esa década, o sea, entre 1 radian por segundo y 100 radianes por segundo, vamos a tener una pendiente, ¿verdad? Que es muy importante entenderlo. Aquí vamos a tener una pendiente de 45, perdón, de 90 grados no, de 45, la pendiente es de 45 grados por década. Entonces, aquí es entre 0,1 W y 10 W, entonces vamos a tener una pendiente de 45 grados por década. Eso sería parecido a la gráfica de magnitud, ¿verdad? De 20 decibeles, pero no es 20 decibeles por década, sino que aquí es 45 grados por década. Y las correcciones de fase, aquí hacemos las correcciones de fase. Esto es simplemente, estas correcciones salen del cálculo exacto, ¿verdad? Entonces, las correcciones de fase serían en 0,1
Vamos a ver, lo voy a anotar aquí. La corrección de fase sería con la fórmula tangente a la menos 1 de omega tau. Esa sería la fórmula, ¿verdad? Entonces, omega tau. Y el omega es el omega que estoy usando, ¿verdad? Y entonces, o sea, en este caso 10. Y el tau aquí entonces sería en 0,1 por tau, que significaría una década antes, ¿verdad? De la frecuencia omega. Aquí hay que hacer una corrección, o sea, ahí hay que poner el valor que tiene, hay que sumarle 6 grados. Luego, en una octava antes, ¿verdad? Que sería 0,5. Aquí sería omega igual a esto, omega igual a 0,5 tau. Aquí me daría 26,6 grados. Ese es el valor exacto de fase que va a tener ahí. En omega igual a 2 veces tau. Aquí vamos a tener un valor de 63,4. Y en omega igual a 10 veces tau. Perdón, aquí es 2 entre tau, 10 entre tau. Vamos a tener 84,29. Es que hay que hacer 2 entre tau para que cuando yo sustituya aquí el omega, se me vaya el tau, ¿verdad? Y poder hacer la evaluación numérica. Entonces, si ustedes meten eso en la calculadora, por ejemplo, para omega igual a 0,1 por tau, sería tangente a la menos 1, ¿verdad? De 0,1. Entonces, ustedes meten ahí tangente a la menos 1, 0,1 y le da casi 6 grados. Ustedes ponen tangente a la menos 1 de 0,5 y eso sería 26,56 o 26,6 grados, ¿verdad? O sea, es una década, una octava y luego una octava arriba, ¿verdad? Sería tangente a la menos 1 de 2, serían 63,4 grados y luego, ¿verdad? Una década arriba de la frecuencia, ahí sería tangente a la menos 1 de 10, sería 84,3 o 84,29. Entonces, esos son los valores exactos. Entonces, como esta frecuencia es 10, significa que en 1 radián por segundo, la fase va a ser 6 grados. En 5 radianes por segundo, la fase va a ser 26,6. En 20 radianes por segundo, la fase va a ser 63,4. Y en 100 radianes por segundo, la fase va a ser 84,29. Recuerden que después de una década va a ir asintótico a 90 grados y antes de la década, o sea, antes de 1 radián por segundo, va a ir asintótico en la fase de 0 grados. Y exactamente en 10 vamos a tener una fase de 45 grados. Entonces, bueno, eso sería para el primer cero, ¿verdad? Estos serían los valores del primer cero. Ok, entonces ahora vamos a ir a evaluar el otro término, que era el término en el origen, J omega. Profe, ¿podría explicar lo de los omegas otra vez, si me hace favor? ¿Lo de los qué, perdón? Omegas, digamos, como, ajá, esos, digamos, aquí, digamos, el 0,1 tau, digamos, ¿cómo era a qué correspondía, pues? Ok, 0,1 omega igual a 0,1 tau, eso representa, ¿verdad? Una década antes. Vea que acá lo señalamos en las características, ¿verdad? De ajuste de frecuencias o de fase, ajuste de fase más bien, del sistema, ¿verdad? Aquí lo indicamos. Una década antes de la frecuencia W viene asíntota a 0 grados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso es 10 radianes por segundo. Entonces, si yo estoy dibujando el diagrama de fase y entonces aquí yo estoy marcando 10 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, una década, esto representa una década antes. Entonces, sería aquí 1 radián por segundo. Esto está en radianes por segundo. Y aquí sería, ¿verdad? Recuerden que ahí en la diagrama de fase, las frecuencias aquí están en un papel semilogarítmico, ¿verdad? Porque aquí están divididas de forma logarítmica y las magnitudes, bueno, perdón, las fases no están más bien lineales. Entonces aquí, ¿verdad? Están muy cercanas, pero porque la separación aquí es logarítmica. Entre este y este y este y este es logarítmica la separación. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que una década antes de W es asintótica a 0 grados. Entonces,
Aquí está 0 grados, ¿verdad? 0 grados. Aquí está 45 grados. Y bueno, más arriba, digamos, aquí está 90 grados, aquí arriba. Entonces dice que antes de, ¿verdad? Esto sí representa una década antes, para 10 sería 1 radián por segundo. Entonces, 1 radián por segundo dice que va asintótico a 0 grados. Entonces, yo dibujo una línea asintótica que va a 0 grados. ¿De acuerdo? Pero dice ahí, ¿verdad? Que el ajuste es exactamente en esa frecuencia hay 6 grados. Entonces, yo lo que hago es lo dibujo asintótico, pero le hago una curvita ahí para arriba. Y entonces ahí la fase va a ser, ¿verdad? Si yo paso una línea, ahí hay 6 grados. ¿Lo ves? Luego dice, una década antes, 0.5 por tau, ¿verdad? Cuando yo lo sustituyo aquí en la fórmula, omega igual a 0.5 tau, lo que estoy indicando es que eso es una década antes. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí en 5 radianes por segundo, la frecuencia es de 26,6 grados, pero aquí no podemos olvidar que a partir de 1 y hasta que llega a 100, ¿verdad? Luego cuando pasa a 100, dice que ahí, aquí después de 100, aquí va a haber una fase asintótica a 90. Entonces, si aquí yo lo dibujara así, ¿verdad? Aquí viene una línea de 90 grados. Esto es una línea que está ubicada exactamente en 90. Y esta venía partida de 0. ¿Verdad? Obviamente yo puedo correr este eje para acá y aquí puedo poner la frecuencia, no sé, 0.1 y entonces aquí sigue siendo asintótico a 0. Pero ahí exactamente en 1 hay 6. Entonces luego dice que exactamente, porque tengo que ubicar ese punto, ¿verdad? Exactamente en W, que es 10, ahí vale 45 grados. Entonces aquí lo trazamos en 45. Entonces aquí exactamente es 45 grados, ¿lo ves? Y entonces aquí Sí, yo hago la profe. corrección de 6. Luego aquí en 5 que es una década, una octava atrás, es 63,4. Entonces, vamos a ver. Ah, no, perdón, esto es una octava antes es 26,6 más bien. Entonces aquí, bueno, aquí está 45, entonces 26 podría ser aquí como la mitad. Entonces aquí exactamente en 5, ¿verdad? Yo trazo la línea, aquí va a caer exactamente en 45, pero aquí va a tener 26,6. Exactamente ahí, 26,6. Luego, una octava después, que sería en 20, aquí 20 radianes por segundo, ¿verdad? Va a estar entre 45 y 90, que son 63,4. Aquí va a tener 63,4 en este. Aquí 63,4. Y exactamente, ¿verdad? En una década después, ahí va a tener 84,29. Aquí. Y luego viene asintótico a 90. Entonces, ese sería el diagrama de fase con valores exactos, ¿verdad? En 4 puntos para este 0, que es 0.1 más 0.1 por J omega. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los ajustes que hay que hacerle en la fase para que sea exacta. Muchas gracias, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos con el polo en el origen. Ahora vamos por los polos. El anterior era un 0. Esto es un polo en el origen. Ok. Entonces empezamos con la ganancia. Este era el término 3. Entonces empezamos con la ganancia. Ok, entonces, ¿cómo sería el asunto con la ganancia de un polo en el origen? El asunto del polo en el origen, ¿verdad? Es que, bueno, y sucede lo mismo. En este caso, como el polo es en el origen, yo no, ¿verdad? El origen sería 0. O sea, omega igual a 0. Ese sería el polo en el origen, ¿verdad? O sea, omega igual a 1 aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí entonces el asunto es, la característica que vamos a definir aquí es, para la ganancia, esto siempre va a ser una recta con pendiente de menos 20 decibeles por década. Y el menos, recuerden que está asociado a que esto es un polo. ¿Verdad? Es un polo. O sea, esto es 1 entre J omega. Por eso es que, ¿verdad? Puse J omega, pero es 1 entre J omega. Ese es el valor real. Y entonces por eso es que
la pendiente es de menos 20 decibeles por década. Siempre va a ser menos 20 decibeles por década, porque como es un polo del origen, entonces parte desde el infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces siempre va a tener una recta de menos 20 decibeles por década. Y esa sería en la parte de la amplitud. Y en la parte de la fase, siempre va a tener una recta de menos 90, una recta constante de menos 90 grados, siempre. O sea, en el caso de la gráfica de magnitud de una constante, la constante, ¿verdad? La constante que multiplicaba el cero no aportaba nada de fase, pero siempre tenía una magnitud constante. En el caso del polo en el origen, ¿verdad? La magnitud siempre va a tener una pérdida de menos 20 decibeles por década. En este caso no hay una frecuencia de corte o de esquina, ¿verdad? Como está el polo en el origen, siempre va a venir perdiendo menos 20 decibeles por década desde el principio y hasta el final. Y el aporte de fase, como es siempre J omega, ¿verdad? Solo es parte imaginaria, entonces siempre va a tener una recta constante de menos 90 grados. Y la frecuencia esquina, de nuevo, aquí es un radián por segundo. Entonces, en un radián por segundo, ¿verdad? Ahí el sistema tiene ¿verdad? Si yo uso ahí 1, omega igual a 1, eso me da 1, ¿verdad? El logaritmo de eso me da 0. Y entonces ahí exactamente en un radián por segundo debería de pasar por 0 decibeles. O sea, siempre va a venir con menos 20, en este caso aquí, ¿verdad? Siempre va a venir con menos 20 decibeles por década. Y como la ganancia es 20 log, ¿verdad? De la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado, raíz. Entonces, como solo tenemos parte imaginaria al cuadrado, raíz de eso es la misma parte imaginaria. Entonces, cuando omega vale 1, ¿verdad? Entonces ahí da 1. Entonces, el 20 log de eso da 0. Entonces, exactamente en la frecuencia de esquina, que es omega igual a 1, va a pasar por 0 decibeles. Entonces, en omega igual a 1, para este caso, va a tener una ganancia de 0 decibeles. Ahí. Y siempre va a venir con menos 20 decibeles por década y va a seguir hasta el final con menos 20 decibeles por década. Ok, entonces vamos por el término 4 ahora. Entonces el término 4 era el polo 1 más 0,5 J omega. ¿Verdad? Ese polo ahí. Entonces empezamos con la ganancia. Ok, empezamos con la ganancia y ¿cómo sería la ganancia? Igual, es el mismo detalle, ¿verdad? El W aquí, o la frecuencia de esquina, va a ser igual a 2 radianes por segundo, ¿verdad? Que es 1 sobre eso, es 2 radianes por segundo. Y entonces nosotros decimos que la característica de ganancia va a ser una recta de, vamos a ver, una recta de 0 decibeles antes de la frecuencia de esquina. O sea, antes de 2 radianes por segundo, viene con 0 decibeles por década. Es una línea recta, ¿verdad? Totalmente horizontal. ¿De acuerdo? Y entonces, exactamente en W, entonces vamos a tener una pendiente. O sea, aquí entre paréntesis sería antes de 2. Y aquí sería una pendiente de menos 20, porque es un polo, menos 20 decibeles por década, después de W. O sea, en este caso sería después de 2 radianes por segundo. Y de igual forma, ¿verdad? Que hacemos las correcciones de amplitud. Igual como hicimos para el 0. Las correcciones de amplitud entonces sería que exactamente en W, como este es un 0, un polo, igual aquí pasa lo mismo, ¿verdad? La parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, para exactamente la frecuencia de corte, que es 2, entonces aquí tendríamos 1 al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que esto es un polo, entonces sería 1 entre eso. Entonces sería 1 al cuadrado
más 0, perdón, 1 al cuadrado, que es 0,5 por 2, y raíz de eso. Entonces esto sería 1 sobre raíz de 2. Entonces si yo hago 20 log de eso, ¿verdad? 20 log de eso, me va a dar exactamente menos 3 decibeles. Entonces en WE vamos a tener una corrección de menos 3 decibeles, exactamente en WE. Y una octava arriba, una octava antes y una octava después, vamos a tener un ajuste de menos 1 decibel. ¿Qué significa eso? Significa que en 1 radián por segundo, que es una octava antes, yo tengo que quitarle 1 decibel. Y en 4 radianes por segundo, que es una octava después, tengo que quitarle también 1 decibel. Ese sería el ajuste exacto de magnitud, ¿verdad? Tengo que quitarle un decibel antes y 1 decibel después. Ok, ahora vamos con la fase. Bueno, para el caso de la fase igual se hace el tangente, ¿verdad? Para los ajustes, tangente a la menos 1 de omega tau, lo anoto ahí para ponerlo ahí. Entonces, en el caso de la fase, para, para el caso de este polo, entonces yo sé que una década antes, del W, yo voy a tener una asíntota de 0 grados, ¿verdad? Una asíntota de 0 grados, una década antes. Y una década después de W, yo voy a tener una asíntota de menos 90 grados, ¿verdad? En el caso del 0, la fase va hacia arriba, o sea, va ganando fase. En el caso del polo, la fase más bien decae, va perdiendo fase. Ok, entonces una década antes, 0 grados, una asíntota de 0 grados, son una línea horizontal de 0 grados, y una década después, una asíntota en exactamente menos 90 grados. Y exactamente en W, yo voy a tener un valor de menos 45 grados. Antes en el polo, en el 0 eran 45. En el polo ahora son menos 45 grados. Y se hacen los mismos ajustes de magnitud, ¿verdad? Se hacen exactamente los mismos ajustes de magnitud que se hacían, de fase, perdón, que se hacían para para el 0 que vimos. Entonces aquí las correcciones serían igual, ¿verdad? Nada más que aquí cambiamos el signo de las fases. Porque aquí es un polo. Entonces aquí obligatoriamente el resultado de esta función tenemos que multiplicarlo por menos 1. Entonces eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces en este caso hacemos las mismas correcciones, ¿verdad? Para W igual a 0,1 tau, o sea, una década antes, la frecuencia aquí es 2 radianes, entonces una década antes sería en 0.2. Aquí hacemos la corrección, ¿verdad? Y aquí el ángulo sería menos 6 grados. Para W igual a 0,5 por tau. Entonces aquí nos daría, bueno, aquí es entre, ¿verdad? Para que se vaya, 0,5 entre tau. Aquí nos da el ajuste de menos 26,6 grados. Lo mismo, nada más que cambiar el signo. Para W igual a 2 veces tau, una década después. 2 entre tau. Aquí nos daría 63,4 grados negativos. Y finalmente para
una década después de la frecuencia de esquina, que sería 10 entre tau, esto nos daría menos 84 grados aproximadamente. Entonces, esos serían los ajustes de fase exactos para el caso de este polo, ¿verdad? Que está en 2 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, ese es el término 4. Nos falta el último, ¿verdad? Que es el polo de orden 2. Ok, entonces vamos para el último, que sería el polo de orden 2 o el polo complejo. Entonces, lo anotamos aquí, ¿verdad? El último, el quinto. Sería, el polo sería 1 más 0,012 J omega más J omega sobre 50 al cuadrado. Es un polo, ¿verdad? Es un polo. Polo complejo conjugado. Ok, entonces para este polo podemos, podemos resolver el polo para determinar cuáles serían las soluciones, ¿verdad? De ese polinomio de orden 2. Sin embargo, también podríamos de una forma analítica estimar los valores fijos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener, como es un polo complejo, ¿verdad? Vamos a tener una forma específica. Este no parte como una línea, es de orden 2, ¿verdad? Entonces, este no parte como una línea recta, sino que va a tener una variación distinta. Y exactamente en la frecuencia de resonancia vamos a tener un pico máximo de resonancia, ¿verdad? Entonces, como este funciona un poco distinto a un polo simple o a un cero simple, entonces aquí hay que hacer ajustes distintos tanto en la fase como en la magnitud. Entonces, aquí ubicamos la frecuencia de esquina, ¿verdad? Entonces, aquí la frecuencia de esquina normalmente es la que está aquí debajo, ¿verdad? Entonces la marcamos, por eso es que lo agrupamos así. Entonces la frecuencia de esquina normalmente es esta que está aquí, o sea, es la que nosotros anotamos ahí. Entonces la frecuencia de esquina aquí normalmente es 50 radianes por segundo. Que por eso normalmente lo escribimos así, porque ahí identificamos nosotros la frecuencia de esquina, que es 50. Pero aquí también tenemos una frecuencia de resonancia, donde se da el pico máximo de resonancia. Entonces, esa frecuencia de resonancia va a ser igual a la frecuencia de esquina multiplicado por la raíz de 1 menos 2 chi cuadrado, ¿verdad? Yo puedo ubicar esa frecuencia de resonancia así. Entonces, ¿de dónde sale el chi? Recordémonos que esta función, este polo, ¿verdad? Normalmente describe un sistema de segundo orden, entonces esto sería así como 1 más 2 chi omega n, ¿verdad? Más omega n al cuadrado. Normalmente es así. Entonces el chi, yo sé cuánto vale el omega n, 50. Entonces el chi sale de ahí, ¿verdad? Entonces es 0,012 es igual a 2 por el chi por 50. Entonces ahí yo despejo el chi, ¿verdad? Entonces en este caso, si yo quiero saber cuál es la frecuencia de resonancia, despejo el chi, me da 0.3 y ahí la frecuencia de resonancia es 45.27 radianes por segundo. Entonces en este caso, omega R, ¿verdad? Sustituyendo todos los valores, aquí sería 50 por 1 menos 2 por 0,3 al cuadrado, raíz de eso. Y entonces esto me da 45,27 radianes por segundo. Esa es la frecuencia de resonancia, donde sea el pico máximo de resonancia. Y el pico máximo de resonancia se puede calcular también analíticamente como menos 20 logaritmo de, y aquí abrimos el paréntesis para evaluar la función, 2, el chi por 1 menos chi cuadrado. Ahí, ¿verdad? Así es la fórmula. Entonces, como eso es 0.3, si evaluamos eso ahí, nos da 4,84 decibeles. Ese es el pico máximo de resonancia, ¿verdad? Ese es el valor máximo de resonancia que tendría ahí, 4,84 decibeles.
Ok, entonces esos serían como dos valores importantes de ajuste, ¿verdad? Donde se da la frecuencia de resonancia y donde se da el pico máximo de resonancia. La frecuencia esquina siempre sigue siendo 50, que es la que se ubica aquí, debajo de este J omega cuadrado. Eso es siempre, sigue siendo la frecuencia esquina. Entonces, para el caso de la ganancia, entonces yo sé ahí que vamos a tener una recta de 0 decibeles, ¿verdad? Antes de W, que el W es 50. Entonces, antes de W, 0, ¿verdad? Viene una línea recta 0. Y luego, yo voy a tener una recta dependiente menos 40 decibeles por década. 40, ¿por qué? Porque es de segundo orden, ¿verdad? Entonces, antes era 20 porque era un polo simple. Aquí es un polo doble o un polo complejo conjugado. Entonces, después de W, bueno, aquí me faltó escribir, después de W, yo voy a tener una recta de menos 40 decibeles por década, ¿verdad? Exactamente ahí. Exactamente ahí yo voy a tener ese valor. ¿Ok? Y en el caso de las correcciones de amplitud, ¿verdad? Como esto es un polo doble, entonces exactamente en W yo tengo que hacer un ajuste de 4,5 decibeles. En 0,6 W yo tengo que hacer un ajuste de 2 decibeles. Y en 0,4 W tengo que hacer un ajuste de 1 decibel. Y en 2 W tengo que hacer un ajuste de 1 decibel. Eso sale de la fórmula. ¿Ok? Eso sale de la fórmula. Ok, ustedes dicen, ¿pero cuál fórmula? De esta. ¿Verdad? Recuerden que la ganancia siempre va a ser 20 log de la magnitud. ¿Verdad? De la magnitud. Entonces, ustedes sustituyen en W el valor de W. O sea, aquí sustituyen 50. Entonces, ustedes sustituyen 50i y hacen 20 log de haber sustituido 50 en W, entonces les va a dar 4,5. Ahora, si ustedes sustituyen en W.6 por 50, lo sustituyen ahí, ¿verdad? Y lo evalúan y entonces le va a dar más 2. O sea, estos valores que están acá salen de sustituir esto en la fórmula. 20 log por la ganancia al sustituir este valor de frecuencia específicamente ahí. Entonces salen esos valores, 4,5, 2, 1 y 1. ¿Verdad? Entonces ahí salen exactamente esos valores de haber sustituido eso ahí. Entonces esas serían las correcciones de amplitud que hay que hacer para este polo doble o polo complejo. Ahora vamos con las de fase. Las correcciones de fase. Entonces, en el caso de las correcciones de fase, vamos a ver. Entonces, en la fase, ¿verdad? Vamos a tener una asíntota de 0 decibeles, una década. Una década antes de W. ¿Verdad? Una década antes. Una asíntota de 0 decibeles, una década antes. Lo mismo que pasaba para los otros. Y luego, aquí vamos a tener una asíntota de 180 grados, bueno, de menos 180 grados por o después de W. ¿Cierto? 180, antes era 90 porque era un polo simple. Como aquí ahora es doble, entonces ya no va a ir a razón de 45 grados por década, sino que va a ir a 90, ¿verdad? Porque se está elevado al cuadrado, entonces la fase se multiplica por 2. Y exactamente en W, la fase va a ser de menos 90.
Antes, en un polo simple, era de menos 45. Ahora es menos 90. Y me hacen falta los ajustes de fase, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí ajustes de fase. Ajustes de fase. Entonces, los ajustes de fase ahí serían en 0,8 W. Yo voy a tener una fase de menos 45 grados. Ese es el ajuste exacto. En 0,6 W, yo voy a tener una fase de menos 30. En 0,4 W, yo voy a tener una fase de menos 15. En 2 veces W, yo voy a tener una fase de menos 160. Y en 4 veces W, yo voy a tener una fase de menos 170. Esos son los ajustes de fase que hay que hacer. Igual, esto sale de la fórmula. Recuerden que aquí el ángulo siempre es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, al sustituir este punto 8W en la fórmula y separamos parte imaginaria, parte real, y luego hacemos tangente a la menos 1, pues salen estos grados exactamente, ¿verdad? Recordando que aquí W es 50 radianes por segundo. Entonces, punto 8 W, entonces sería, ¿verdad? Punto 8 por 50, 40. Punto 6 por 50, 30, o sea, 30 radianes por segundo. Punto 4 por 50, sería 20 radianes por segundo. Luego 2W serían 100 radianes por segundo y 4W serían 200 radianes por segundo. ¿Verdad? Y entonces, una década después, tendríamos una asíntota en menos 180 grados. Entonces, esos serían todos los términos posibles, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora sigue graficar esto, ¿verdad? En un diagrama de Bode, tanto de fase como de magnitud. Entonces, para eso ocupamos una plantilla. Una plantilla, ¿verdad? Entonces, voy a buscar la plantilla. Entonces, regálenme un segundo para compartirles la plantilla ahora. Ok, entonces ahí tenemos la plantilla, ¿verdad? Esto es un papel o una plantilla Semiloc. Entonces, vamos a ver si la hacemos un poquito más chiquita. Ahí. Ok, ahí está. Entonces empezamos con la gráfica de magnitud, tomando en consideración todos los parámetros que nosotros obtuvimos. Entonces, el primer término, o lo primero más bien que tenemos que hacer es colocar a la plantilla las frecuencias, ¿verdad? Entonces, recordemos cuáles eran las frecuencias importantes que teníamos. La frecuencia del 0 estaba ubicada en 10 radianes por segundo, ¿verdad? Luego teníamos la del primer polo era en el origen, y luego la del segundo polo estaba en 2 radianes por segundo, ¿verdad? Y el último en 50. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que considerar antes de 2, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que, vamos a ver, aquí sería 2. Entonces, yo podría poner aquí, por ejemplo, 1, ¿verdad? Esto aquí va a estar en radianes por segundo para no hacer la conversión. Luego aquí sería 10, ¿verdad? Luego aquí sería 100. Y podríamos ponerle aquí 1000. Podría ser así, ¿verdad? Entonces ahí están las frecuencias, ¿cierto? O podríamos haberlo hecho así. Por ejemplo, aquí ponemos 1,
Aquí ponemos 10, aquí ponemos 100 y aquí ponemos 1000. Y aquí pondríamos 0,1, ¿verdad? Y aquí 0,001. También puede ser así, cualquiera de los dos. Entonces ahora empezamos con 14, tenemos que empezar en 14 decibeles por década. Entonces yo podría decir que esto, vean que esto tiene, vamos a ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 divisiones. Entonces para mí, recuerden que normalmente nosotros vamos a razón de 20 o menos 20 o 40 o menos 40 en este primer ejercicio de decibeles por década. Entonces aquí es muy importante tal vez colocar aquí, además recuerden que aquí esto lo ponemos en decibeles, en este eje de este lado, ¿verdad? Aquí es la ganancia, aquí está la frecuencia en radianes y esta es la ganancia de la función, ¿verdad? Esta es la magnitud. Entonces podríamos decir, bueno, esto es, aquí es 0 decibeles, ¿verdad? Luego aquí podríamos decir que esto es 10 decibeles. Aquí podría ser 20 decibeles. Y aquí podría ser 30. Bueno, ahí lo marcamos así. Entonces 10, 20, 30. Entonces, inicialmente, con la constante de 5, nos da una ganancia de 14 decibeles, ¿verdad? Entonces, 14 decibeles, podríamos decir que podría estar como por aquí, ¿verdad? Entonces, para ver si me permite esto.